niñez y la adolescencia. ¿Qué dicen los 108? ¿Qué dicen los 108? ¿Cuál es la ventaja del abreviado? El abreviado, por ejemplo, es que yo te puedo condenar, le decía recién, hasta 5 años en un juicio abreviado. Juicio abreviado. El otro es suspensión condicional del proceso, o sea, del proceso. Este no es juicio abreviado, ya es tu juicio abreviado, más corto. Que yo te puedo condenar hasta 5 años, no te vayas a juicio oral. Pero, ¿qué pasa? Que si el juez te condena, por eso se usa mucho el abreviado también, con la expectativa de pena, que si nos da el tiempo le voy a explicar cómo aplicar la expectativa de pena, que es muy interesante, sobre todo en adolescentes. Pero si el juez te condena a una pena privativa de libertad, dice, si vos sos reprochable de haber robado el auto de fulano de tal, y yo te condeno a 1 año de medida privativa de libertad, el propio Código Penal, Procesal Penal y el Código de la Niñez, en el 208 en particular, establece la suspensión a prueba de la ejecución de la condena. A prueba. Yo te condeno a 1 año y te digo, no señor, yo no te voy a mandar adentro, te voy a dar una oportunidad y te voy a dar reglas de conducta que pueden ser extendidas hasta 3 años y vos vas a estar en libertad. Y si cumplís esto en libertad, no pisás ni un día a la cárcel. Ese es el artículo 208. ¿Cuál es la diferencia con la suspensión de la ejecución de la condena de los adultos, que me parece que está en el 44 del Código Penal? Es que en todos los casos, dice el 208 primer párrafo, cuando la condena sea de hasta 1 año, el juez debe suspender la condena. Entonces es casi taxativo para el juez. Te condené a 1 año y automáticamente tengo que aplicar el 208 y aplicarte qué reglas. Me puedes preguntar vos, me puedes preguntar vos, me puedes preguntar vos. Ya te vi una vez en esa shell ahí de acá, tomando cervecita, ¿te acuerdas? Te voy a aplicar reglas del artículo 209 del 209. Entonces yo te digo, te suspendo, y vos decís, ¿y qué regla me vas a dar, juez? Y las que están en el 209. Pero entonces el juez también dice, no, 1 año es poco para esta persona, le voy a condenar a 2 años. Te hago el veredicto de reprochabilidad, el procedimiento abreviado, o en un juicio oral, consecuencia de un juicio oral, estamos en el juicio oral y tu reprochabilidad a través de la proporcionalidad da para una pena de 2 años, el juez dice, te condeno a 2 años. Y el segundo párrafo del 208 dice que el juez también podrá suspender la ejecución de la condena en caso de condena de hasta 2 años. Entonces te condeno a 2 años y puedo suspender la ejecución de la condena a cambio de medidas establecidas en el artículo 209 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Por eso muchas personas se someten a aceptar condenas cuando cometieron hechos punibles, porque realmente es una figura que abrevia el plazo, te da la posibilidad de tener una salida rápida y no entrar a la cárcel, pero tiene que ser aplicada de manera correcta, justa y con todas las garantías. Ojo con eso. Entonces, son artículos sumamente importantes, el 208, el 209, porque es la suspensión de la ejecución de la condena hasta 1 año, hasta 2 años. La misma puede ser prorrogada hasta 3 años. Yo te condené a 1 año, pero te doy suspensión de la ejecución de la condena hasta 3 años. Digo, no, Jonathan, pícaro, yo te voy a dar 1 año de suspensión. 1 año de condena, pero 3 años de regla de conducta. ¿Eso extingue la acción al terminar? Sí, la ¿Extingue la acción al terminar? ¿Extingue la acción al terminar? ¿Extingue la acción al terminar? Aníbal, ¿extingue la acción al terminar? ¿Extingue la acción al terminar? Hay una sentencia, doctor. Hay una sentencia definitiva.
Claro. Hay una sentencia firme y ejecutoriada, entonces ¿qué extingue? ¿Qué extingue? Bien. Extingue la pena. Extingue la pena, ya no extingue más la acción. La acción no se puede. Para extinguir la acción no tiene que haber condena. Al haber condena lo que se extingue es la pena. Artículo 221, 218 del Código de la Niñez, empiecen a leer esos artículos. Dice bien claramente, extinción de la medida. La extinción de la pena es diferente a la extinción de la acción. Cuando yo te condeno, hubo superacción, hubo condena y yo te voy a extinguir la pena, pero no más la acción. Ahí extingo la pena. La pena. ¿Y qué pasa en este caso? Yo te condené a 2 años, adolescente de 17 años, a 2 años de medida privativa de libertad, y el abogado dice no, las condiciones del chico, el estudio psicológico, socioambiental, su conducta, permiten pensar de que él va a vivir sin cometer hechos punibles. Entonces solicito la suspensión a prueba de la ejecución de la condena por 2 años para que cumpla esta regla de conducta. Y el juez le otorga esa regla de conducta, ¿verdad? Dice, te suspendo la condena, te doy esta regla de conducta, y el tipo viene cumpliendo espectacular. Es más, ingresa a la Facultad de Derecho, porque tenía 18 años cuando fue condenado, 19 ya estaba en segundo semestre, y acá al salir de la facultad se le ocurre levantar un vehículo y llevarlo. Y está con la suspensión de la condena. Le revocan. Revoca la suspensión de la condena. ¿Y cuál es el efecto de la revocatoria? Se aplica la pena directo. ¿Y qué pasa con el tiempo que tuviste cumpliendo tu regla, 1 año y 8 meses? De glute polietileno. Ahí no importa los 1 año y 8 meses, perdiste, así nomás es. Y desde ese día te vas 2 años adentro. No hay ningún recurso que pueda plantear, nada. Si hay un artículo, no me acuerdo de 200 años, decía que a partir de los 20 años se tienen todas las medidas. ¿Qué pasa si a los 17 años se me condena 4 años? ¿Qué va cuando cumplo 21? ¿Ya está común o me quedo en el centro educativo? Si no existe nada, vos sabés que se nota que leíste. Lo que dice el compañero es, hay un artículo en el Código de la Niñez que dice que cuando cumplí 20 años se extinguen todas las medidas. Quiero que me señalen qué artículo es ese que dice que se extinguen todas las medidas cuando cumplí 20 años. El artículo 219 lo único que dice es que cuando cumplí 20 años las medidas socioeducativas se extinguen automáticamente. Solamente socioeducativas. Solamente las socioeducativas. Pero te quedas entonces a los 21, te quedas en el mismo centro. Pero ahí tenés que estar condenado a una medida privativa de libertad. No, socioeducativa. Claro. ¿Entendés? Socioeducativa quiere decir que va a estar en libertad. Y correccional no tiene luego plazo. ¿Entendés? Solamente las socioeducativas se extinguen, pero eso generalmente va a estar en libertad, siempre. Si yo te condeno a una medida privativa de libertad y vos tenías 17 y te condené a 4 años y tenés 21 años, estás cumpliendo tu medida privativa de libertad, como dice el Código de la Niñez, en la parte de extinción, la medida privativa se va a cumplir hasta el final del tiempo que fue dictado. O sea, ese es el problema, va a estar con uno de 21, 22 años, va a estar con uno de 14. Eso nunca les dije, no. El centro educativo es para chicos de 14 a 18 años, ¿verdad? Pero es estúpido, y discúlpenme el término, decir de que una persona comete un hecho a los 17 años, grave, y yo quiero aplicar un proceso educativo y el día siguiente cumple 18 y entonces le voy a mandar hasta común. No tiene sentido. Entonces el Código de Ejecución Penal, nuevo código del 2018, establece una clasificación diferente y dice que hasta los 22 años una persona que haya cometido un hecho punible siendo adolescente y que está siendo afectada en su libertad con el proceso penal juvenil
puede permanecer en el centro educativo, ¿entendés? Pero en un lugar diferente. Si ustedes, lastimosamente este año no nos fuimos, el centro educativo está armado de la siguiente forma. En planta baja, por decirlo de alguna forma, al entrar, está el centro educativo donde están todos los chicos. Ahí están todos mezclados, condenados, procesados, de 14 a 17 años. Cumplís 18 años y te vas a Itagua Alta, le dicen, que es en el medio. Que ahí están chicos de 18, 19, 20, 21 años que tienen buen comportamiento, se quedan ahí hasta los 22 años porque así está establecido en el Código de Ejecución Penal. Y cuando el chico tiene un buen comportamiento y está condenado, se le envía al Centro Educativo La Esperanza, que es el tercer nivel del Centro Educativo Itagua, que es un régimen de semilibertad, como están las reglas de las Naciones Unidas para adolescentes privados de libertad, como está en el Código, como están varios instrumentos internacionales, donde el chico está prácticamente libre. Las puertas están abiertas, hay 2 o 3 guardias, el chico se va, se integra a la comunidad, puede estudiar en la comunidad, se puede ir los fines de semana a su casa, un régimen de semilibertad. Que eso es lo que realmente funciona. Se tiene que trabajar con pequeñas poblaciones de 20, 30 chicos como mucho que puedan interactuar. Lo que pasa es que acá están 200 personas, todas asignadas, condenados, no condenados, y todo está en Itagua, y eso es un desastre. Pero ese es más o menos el esquema del centro educativo. Estas son las salidas alternativas al proceso, las que les expliqué. Realmente esto, yo siempre les explico, pero esto van a volver a estudiar figura por figura en procesal penal, porque realmente esto corresponde a derecho procesal penal. Pero no puede ser que ustedes no sepan que durante el proceso penal juvenil pueden plantear un criterio, una suspensión. Por eso me parecía. La figura clave acá para mí, que si le pregunto algo, le voy a preguntar así fuerte, son las remisiones. Las 2 remisiones, la del 234 y la remisión del 242, los presupuestos, cómo se aplica y todo lo demás, porque eso tiene que ver directamente con nuestro esquema. No se olviden de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, 208, la regla del 209, 210, el asesor a prueba. El asesor a prueba que está establecido también en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es la persona que tiene que acompañar al chico como un orientador juvenil e informar al juez del cumplimiento de las reglas de conducta que fueron impuestas. Doctor, el proceso también de una persona que cumplió los 20 años, pero el delito hizo siendo adolescente, también es dentro del fuero penal adolescente. Ahí hay un artículo al fuero penal de adultos con regla del penal adulto. ¿Quieren terminar? Con este artículo terminamos. Juancito vio a una señorita que estaba esperando el micro en la parada, hablando con un teléfono celular iPhone modelo 13, y él anhelaba con todas las ganas ese teléfono. Y pasó al lado y se aseguró de que sea esa marca y dijo: este teléfono es el que yo quiero. Y entonces no tuvo mejor idea que pasar al lado de la señora, estirar el celular y salir corriendo. Todos los que estaban en la parada vieron esa situación y le siguieron a Juancito y le atajaron a una cuadra. Le lincharon, le pegaron muchísimo. Es más, Juancito está en la Recoleta si quieren ir a visitar. No, bola. Y bueno, le pegaron a Juancito, se recuperó el teléfono, realmente recibió varios golpes, se fue al sanatorio, estuvo un día internado Juancito, y a los 2 días le dicen al fiscal que el tipo se rompió 2 costillas y casi hubo una agresión, un hecho punible de parte de la persona que le detuvieron, ¿verdad? Entonces fue grande el susto del fiscal, que no le imputó nunca a Juancito y dejó ahí en un cajón el expediente de Juancito con ese robo. Era robo porque hubo violencia. Y el fiscal se desespera porque le cae auditoría y dice: bueno, ¿qué tenemos en tu gaveta? Y encuentra la causa de Juancito, y pasaron 2 años y Juancito ya tenía 19 años. Y le dice a su asistente fiscal: Samaniego, ¿te gusta? Le dice: imputar rápido. Imputar rápido, le dice.
Y Juancito ya tenía 19 años en ese momento. Y le imputa al juez penal de la adolescencia. Y el juez penal de la adolescencia le dice, pero no, porque usted tiene 19 años. No, pero el hecho punible ocurrió cuando él tenía 17 años. Sí, pero mi competencia va hasta los 18 años de inicio, le dice el juez penal de garantía otra vez. Artículo 236, que es el anterior al 237, que es el que le estoy explicando ahora. Y entonces el juez dice, bueno, voy a prorrogar mi competencia porque él tenía en ese momento 17 años y yo me hago cargo de Juancito. Y empieza el proceso y le hace el estudio de madurez psicosocial, le llama para la indagatoria, le impone medida provisoria, todo lo que ustedes ya saben, y el juez tiene ese proceso, él hace como suyo ese proceso. Ahora, la situación varía según la pregunta del compañero, y eso está establecido en el 237 y se llama prórroga especial de la competencia, cuando el fiscal se da cuenta y le imputa a los 20 años a Juancito. Y el hecho ocurrió cuando él tenía 17 años. Ahí ya no se puede más prorrogar la competencia del juez penal de la adolescencia. Lo que pasa es que ahí le atiende el juez ordinario, el juez de adulto, penal de garantía de adultos, pero se mantiene la pena de 8 años porque él cometió el hecho punible teniendo 17 años en virtud del artículo 10 del Código Penal. El 237 entonces te habla de la prórroga especial de la competencia. Yo prorrogo la competencia hasta los 20 años. El juez penal de la adolescencia va a intervenir en todos los casos hasta los 20 años. 20 para arriba ya es el juez penal de garantía de adultos, pero se mantiene la pena. Ya es todo juez de garantía, pero la pena siempre va a ser. ¿Cuánto es la pena? No, para la pena general la mayor. 8 años. Esa es la prórroga de competencia. ¿Y cómo se marca eso? Con el acta de imputación, porque hay gente que no entiende eso. Escúchenme. El acta de imputación. Yo te imputo después de los 20. Me suele pasar, viene el fiscal, me imputa a un chico que tiene 21 años o 20 años, pero cometió el hecho siendo adolescente, y yo qué hago, paro el proceso, remítanse estos autos al juez penal de garantía en virtud del artículo 237, chao. Y ese 237 van a enganchar con el 236 del CNA, que es comprobación de la edad, que dice claramente que si el juez se da cuenta de que el adolescente no tiene 14 años, para el proceso y le remite al programa de protección, a la CODENI, a la Defensoría del Niño. Y si se da cuenta que tiene más de 17, 18 años, le remite al juez de garantía. Entonces anoten el artículo 236, que es comprobación de la edad, creo, y el 237, prórroga especial de la competencia. Para que se dé la prórroga, la imputación es fundamental, el acta de imputación. Eso es lo que te va a determinar, el acta de imputación, cuando el fiscal te pone a conocimiento. ¿Quedó claro?